Hermosa carta a los Efesios y sobre todo este pasaje ha sido de mucha edificación para mí y espero que también sea para ustedes. Pablo ya nos ha exhortado y creo que lo vamos a repetir siempre. Como decía en el capítulo 4, versículo 1, que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta exhortación va a trascender todo el resto de la carta. Como cristianos, nosotros debemos andar conforme a nuestro llamado en Cristo. Nosotros, hermanos, debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Y si podríamos repasar un poco, Pablo nos ha dicho que tenemos que vivir dignamente. Nos ha dicho que tenemos que ser humildes, mansos, el carácter de nuestro Señor. Nos ha dicho que tenemos que guardar la unidad de la iglesia. También nos ha dicho que tenemos dones que tenemos que poner al servicio de la iglesia para que ésta sea edificada. Nos ha dicho que tenemos que sacar toda esa vestimenta con harapos que nos enseñaba Mauricio, sino que tenemos que vestirnos ahora del nuevo hombre. Tenemos que dejar cosas de lado y sumar virtudes. Y la semana pasada, si ustedes se acuerdan bien, el apóstol Pablo nos decía que tenemos que vivir como hijos de la luz. Amén. Y si ustedes se han dado cuenta, hoy hay un nuevo contraste. La necedad y la sabiduría. Como hijos de Dios, nosotros debemos vivir sabiamente. No debemos vivir, como decía nuestro hermano Claudio, como los necios o los insensatos. Y yo creo que no hay mejor ilustración de la insensatez que aquel hombre que nuestro Señor Jesucristo describía en una parábola. Permítanme leer la parábola, no la busquen, yo la leo. Está en Lucas 12. Fíjense la insensatez de este hombre. También le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces se dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Es un hombre necio. Y hoy estaremos meditando en qué es lo que es la necedad para que nosotros, al contrastarla, vivamos en toda sabiduría. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es el énfasis de este sermón? ¿Qué quiero dejar hoy en sus corazones, hermanos? Debemos examinar nuestro caminar para vivir sabiamente. Hoy el Señor te llama a través de su santa palabra que tienes que vivir sabiamente. Y no está Deborita ahí, la extraño. Pero Deborita hubiera adivinado el título del sermón. ¿Cómo se llama el título del sermón? Viviendo sabiamente. Soy un seco para colocar los títulos de los sermones. Viviendo sabiamente. Gracias, hermano. ¿Cómo vivimos sabiamente? De lo que Pablo nos ha dicho, dos encabezados. Aprovechando bien el tiempo y siendo llenos del Espíritu Santo. Aprovechando bien el tiempo y siendo llenos del Espíritu Santo. Señor, si le preguntáramos: Señor, ¿cómo es una vida en sabiduría? Pablo nos dirá, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que aprovechar bien el tiempo. El versículo 15 dice, y lean conmigo: por tanto, tened cuidado cómo andáis o cómo viven, que es lo que utiliza Pablo, ¿cierto? Como cristianos hermanos, tenemos que atender a esto, debemos vivir acorde a nuestra nueva identidad. Por lo tanto, dice Pablo que nosotros debemos examinar constantemente nuestra forma de vivir. Debemos examinar constantemente cómo estamos viviendo. Porque puede ser que estemos acarreando cosas del pasado de nuestra vieja naturaleza. O puede ser, hermanos, que estamos siendo influenciados
por este mundo corrupto y lleno de tinieblas. Me encanta como dice la versión Reina Valera. La versión Reina Valera del versículo 15 dice: mirad pues con diligencia. Es decir, esto debe ser prioridad en nuestras vidas. Nosotros tenemos que con diligencia examinar si es que realmente estamos siendo necios o estamos actuando en sabiduría. Como cristianos no podemos vivir como insensatos, dice Pablo, o como necios, sino que debemos ser sabios. Y Pablo aquí está trayendo todo el conocimiento del Antiguo Testamento, todo el conocimiento de los libros de la sabiduría. En esos libros, hermanos, y esto es interesante y tienen que guardarlo en su corazón y en su mente, en esos libros sabiduría no es tener un gran conocimiento de muchas cosas. Los sabios no son aquellos que manejan temas complejos que la mayoría de las personas desconocen. Eso no es sabiduría. Sabiduría no es poder explicar cosas minuciosas en temas muy detallados. No, como leía nuestro hermano, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Una persona que teme a Jehová no es una persona que le tiene miedo como terrorífico, sino que es una persona que tiene un temor reverente, un temor de respeto. Por lo tanto, hermanos, el sabio es aquel que al temer a Dios no vive según su propia opinión, sino que se deja llevar o influenciar o someter a la voluntad de Dios. Ese es el sabio. Permita repetírselo nuevamente, hermanos. El sabio es aquel que al temer a Dios no se deja guiar por su propia opinión, sino que se somete a la verdad revelada de las Sagradas Escrituras. Amén. Esa es una persona sabia. En contraposición tenemos al necio, y la misma literatura sapiencial nos habla del necio. En Salmos 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio, a pesar de la evidencia, elige vivir una vida sin Dios, como si Dios no existiese. Por lo tanto, se deja llevar por su propia opinión. Entonces cae una y otra vez en pecados. Amén. Fíjense lo que dice o sigue diciendo el versículo 1 del Salmo 14. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por supuesto, el necio al dejarse llevar por su propia opinión, cae una y otra vez en errores, violando la ley de Dios. Por supuesto que sí, ¿cierto? Amén. El necio es aquel, hermanos míos, que desprecia a Dios y se deja llevar por su propia opinión. Las decisiones las toma según su estado de ánimo. Eso es lo que hace el necio. De repente está arriba y muy bien. Y de repente está abajo. Así está el necio. Así se mueve el necio. El necio también se toma decisiones según sus deseos, según sus instintos, y muchas veces actúa sin pensar. Esa es una descripción de un necio. Ellos son su propio Dios. Fijémonos ahora nuevamente en el insensato que describía Jesucristo en la parábola. Fíjense lo que él pensaba dentro de sí. ¿Qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces se dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Y diré a mi alma, después dice, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Qué hacía este necio? Él era su propio consejero. ¿Qué hubiese hecho un sabio? Señor, ¿cuál es su voluntad, Señor? ¿Qué quiere usted, Señor, para mi vida? ¿Querrá que eche abajo mi granero y haga otros más grandes? ¿Se dan cuenta o no? Necio, sabio. En conclusión, el necio es su propio consejero. Pero el problema, hermanos míos, es que muchos cristianos,
actúan como verdaderos necios, siendo ellos sus propios consejeros y muchas veces despreciando el consejo de Dios. Proverbios 12:15, fíjense lo que dice: el camino del necio es recto ante sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. El que escucha consejo es sabio. Nosotros como cristianos, por lo tanto, no podemos dejarnos llevar por nuestra propia opinión. Es necesario para nosotros consultar a nuestro Dios. Es necesario para nosotros. Eso es sabiduría. La sabiduría es el consejo de Dios revelado en las Santas Escrituras cuando yo lo pongo en práctica. Ahí estoy siendo sabio, cuando tomo el consejo de Dios y lo llevo a la vida práctica. Es una vida práctica, hermanos míos. Así debemos caminar. Así es que ustedes deben caminar. Pero todavía no llego al punto. ¿Se han dado cuenta? Entonces, el sabio, hermanos míos, todos sus esfuerzos, todas sus energías, las utiliza para darle prioridad a lo más importante. Todos ustedes tienen un orden de prioridades, sí o sí. Y tienen un punto 1, un punto 2, un punto 3 y un punto 4. El necio focaliza todas sus energías, todos sus esfuerzos en el punto 20. El sabio focaliza todos sus esfuerzos, todas sus energías en el punto número 1. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, como cristianos, ¿cuál es nuestro punto 1? ¿Cuál es nuestra prioridad fundamental? Mateo 6:33, Jesús contesta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es nuestra prioridad como cristianos? Buscar a Cristo, su reino y su justicia, hermanos. Esa es nuestra prioridad. ¿Se dan cuenta? Me parece sorprendente entonces lo que dice Pablo a continuación. Porque de todos nuestros recursos, de todo lo que el Señor nos da, fíjense que lo primero que Pablo dice que actuar como sabio es aprovechar bien el tiempo. De todos los recursos, de todo lo que el Señor te bendice, actuar sabiamente, lo primero es aprovechar bien el tiempo. ¿Saben por qué? Porque de todo lo que Dios te da, todo lo que el Señor te bendice, hay una cosa que jamás retorna, que es el tiempo. Es el único recurso que Dios te da que siempre se va gastando. El dinero no. El dinero va y vuelve. Tus energías son renovadas. Pero el tiempo es el único recurso que tú siempre te vas empobreciendo. Tú lo entregas y ya no lo tienes. Es el recurso más preciado. Pablo dice en el versículo 16, aprovechen bien el tiempo. ¿No es así? Aprovechar bien el tiempo es aprovechar al máximo cada oportunidad de tu tiempo para hacer la voluntad de Dios. Es aprovechar cada instancia para hacer la voluntad de Dios. Eso es aprovechar bien el tiempo. Y el sabio, como sabe que es un recurso valioso y precioso, aprovecha bien su tiempo. ¿En qué? En buscar al reino de Dios y su justicia. ¿Amén? Amén. Y no nos gusta hacer mucho esto con Mauricio, pero hay una palabra que Pablo utiliza acá que es necesario explicar. Pablo, para describir tiempo, no utiliza la palabra cronos, que habla del tiempo en horas, minutos. Utiliza la palabra kairos, está hablando de una temporada. Aprovechen bien esta temporada. Y como sabios sabemos que tenemos un tiempo definido, un tiempo de inicio y un tiempo de final. Todos tenemos, según la voluntad de Dios, distintos tipos de tiempo. Algunos vivirán más, otros viviremos menos. Pero en este tiempo lo debemos rescatar para la gloria de Dios. Amén. El sabio tiene y entiende que tiene un tiempo y lo ocupa para la gloria de Dios.
algunos más y otros menos. Consideran al tipo de nuevo, al hombre de la parábola. Él creía que tenía todo el tiempo del mundo. Pero era tan necio que no entendía que tenía una temporada establecida. Y ocupó todo su tiempo en hacer cosas para sí mismo. Si él hubiese sabido, hermanos, que al día siguiente Dios le iba a reclamar la vida, ¿qué hubiese hecho? ¿Levantado graneros? ¿Qué hubiese hecho? Se hubiese ido a buscar a Dios, a Cristo. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos míos. Los sabios no piensan como este hombre de la parábola, sino que Pablo sigue diciendo, porque los días son malos. ¿Por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Vivimos en una época de maldad oscura que va a intentar que nosotros utilicemos el tiempo en cosas que no tienen trascendencia eterna. Eso va a pasar. Vivimos en una época absolutamente oscura que te va a intentar a ti arrojar a darle prioridad a cosas que no tienen importancia eterna. Eso pasa. Y nosotros como cristianos, y esto es absolutamente importante, tenemos que actuar sabiamente acorde al mundo que nos rodea, a este tiempo malo. Imagínense, hermanos, les coloco un ejemplo. Imaginen, este clima sirve bastante. Ustedes viven en una playa caribeña y dicen que de repente va a haber un tifón, un huracán muy grande. Tú vas a agarrar tus ahorros y vas a pintar tu casa y vas a perfeccionar el techo de tu casa. No, lo más probable es que agarres tus ahorros, tomes tu familia y te vayas de ahí. ¿Sí o no? Entiendes lo que está pasando y actúas coherentemente a eso. Pero ¿qué es lo que hace un necio? Saca sus ahorros y empieza a pintar su casa. Fíjense los otros vecinos cómo lo mirarían. Necio. Necio. Nosotros debemos actuar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Debemos ser sabios. Debemos ser sabios. En cambio, el necio malgasta su tiempo, malgasta sus recursos en cosas que no son fructíferas, en cosas que no son trascendentes. Mas nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. No seamos como el necio de la parábola. Quería descansar, comer, beber, divertirse. Y no estoy diciendo que tú no puedas descansar, no estoy diciendo que tú no puedas divertirte, sino que debes darle prioridad a aquello que es más importante. Hay una ilustración, más un ejemplo, que daba un pastor de unos miembros de su congregación. Él decía que le llamaba mucho la atención que esta familia estableció sus vacaciones para que cada día domingo se pudieran congregar. No tan solo eligieron el hotel, sino que el hotel cerca de una iglesia para poder congregarse cada día domingo. Estaban de vacaciones, disfrutaban, pero dándole prioridad a lo prioritario. ¿Se dan cuenta? Eso es sabiduría, dándole prioridad a lo que es más importante. No podemos consumir nuestro tiempo en actividades que no tienen importancia eterna. No podemos invertir todos nuestros recursos ahí. Y tu principal recurso es el tiempo. ¿Amén? ¿Amén? Y fíjense lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entended cuál es la voluntad del Señor. Los creyentes que son sabios no andan torpemente, sino que andan haciendo la voluntad de Dios. Y una voluntad, hermano mío, que no viene a través de las cartas del tarot, ni de pseudo profetas que pueden ser infalibles, sino que vienen a través de la voluntad revelada de nuestro Dios en sus santas escrituras. Aquí está la voluntad de Dios, hermanos, para tu vida, para tu familia. Aquí está el consejo que necesitas
de Dios para tu vida y tu familia. Y tú me puedes decir, pero Tomás, este libro es para la iglesia, no es particular para mi situación. Pero yo te puedo decir que aquí hay muchos principios que si tú utilizas para tu situación particular, estarás encontrando el consejo de Dios para tu vida. Y si tú oras, y si tú te haces asesorar de un cristiano más maduro, lo más probable es que tengas enfrente tuyo el consejo de Dios. El consejo bendito de Dios. Hermanos, actuemos sabiamente, aprovechemos bien nuestro tiempo, valioso tiempo, porque los tiempos son malos. Y no estoy hablando del clima, estoy hablando de las tinieblas que cubren este mundo. ¿Amén? ¿Amén? Eso es. ¿Cómo viven los sabios? Siguiente encabezado. ¿Qué nos dirá Pablo? Siendo llenos del Espíritu Santo. En el versículo 18, lean conmigo, dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y Pablo aquí busca contrastar dos situaciones. Una, el ser llenos del Espíritu Santo, contrastado con el ser llenos de vino o estar en una situación de embriagado. Ojo aquí con esto, que Pablo no está asimilando dos tipos de embriaguez. Aquí Pablo no está diciendo sean embriagados con el Espíritu Santo. No, aquí está comparando dos situaciones distintas. El estar llenos del Espíritu Santo, siendo sabios y siendo conducidos o controlados por el Espíritu Santo, versus a una persona que es necia, que se ha embriagado y que ha perdido todo control de sí. No está hablando de dos situaciones que se asemejan, sino que dos situaciones que contrastan. ¿Ok? Y mucho del texto hace pensar que los de iglesia de Éfeso podrían estar cayendo en la embriaguez, porque ellos vivían en una sociedad grecorromana en donde muchas actividades públicas y sociales estaba el vino presente. Y muchos abusaban del vino y caían en estados de embriaguez y actuaban torpemente, insensatamente, cayendo en situaciones infames y vergonzosas. Eso es lo que podría provocar el vino en una situación comunitaria. ¿Ok? Y había otra situación particular, que es la más importante, creo yo, que muchos de estas situaciones grecorromanas, o culturas grecorromanas, o religiones grecorromanas, utilizaban el vino para tener mejor comunión con su Dios. Eso pasaba con el dios Baco o Dionisio. Caían en estados de embriaguez, de éxtasis, para comunicarse mejor con su Dios. Pero esto es incomprensible ante los ojos de los cristianos. Yo no sé cómo hay religiones o cristianos carismáticos que creen que estar lleno del Espíritu Santo es como estar embriagado. ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado eso, a mí se me dijo eso, y se me dijo que estar lleno del Espíritu Santo es actuar embriagado. Y podemos ver en el internet videos de personas dando vuelta por el suelo, actuando de forma errática, actuando sin control, y eso para ellos es ser lleno del Espíritu Santo. Y del texto no nos dice nada de eso, sino que está contrastando dos situaciones. Hermanos, y pude haber citado muchos textos, ser llenos del Espíritu Santo es ser más similar a Jesucristo. Y ser más similar a Jesucristo es lo que los evangelios revelan, y los evangelios revelan a un Cristo humanizado, en perfecto control. No nos vemos a un Cristo con el pelo en la cara, o actuando erráticamente, o actuando como un ebrio, sino que ser llenos del Espíritu Santo nos hace tener más similitud con el Cristo perfecto. Ser llenos del Espíritu Santo es ganar control, ganar dominio propio. Amén.
Y como cristianos no podemos ser controlados nada más que por el Espíritu Santo. Y esta exhortación es la más importante, creo yo, que Pablo va a dar en toda la carta a los Efesios. La más importante. ¿Saben por qué? Porque esta exhortación es la que nos permite cumplir con todas las otras exhortaciones, con todos los otros mandatos. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, podrás cumplir con todo el resto de las exhortaciones de la carta. Esto, hermanos, no es para una élite de entre ustedes. No es para unos pocos, es para todos. Esta exhortación de ser llenos del Espíritu Santo es para cada uno de ustedes. Y esto quiero que quede bien grabado en sus corazones. Es para ti, para cada uno de ustedes. Ustedes tienen que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y del versículo 19 al 21, nosotros leímos al 20, pero hasta el 21, Pablo explica cómo se ve a una persona llena del Espíritu Santo. Pero en el texto, Pablo no dice cómo ser lleno del Espíritu Santo. No lo dice. Y seguramente porque los cristianos de Éfeso sabían qué es lo que era ser lleno del Espíritu Santo. Pero no se preocupen. No caigan en descontrol. Porque la palabra del Señor nos dice qué es lo que es ser lleno o cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben a quién se lo dijo? A Colosenses. Busquen por favor Colosenses 3:16, que es el texto que tienen que buscar. Discúlpenme, pero es importante que lo busquen para que ustedes vean la similitud de lo que estamos predicando con lo que Pablo le dice a Colosenses. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Pablo le dice a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Se fijan la similitud de lo que estamos estudiando, meditando con este texto? Son similares, son gemelos. Son absolutamente gemelos. Le dice, sean llenos de la palabra, amonéstense los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales y den gracias al Señor Jesucristo. O sea, den gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos míos, a los cristianos de Éfeso le dice, sean llenos del Espíritu Santo, y a los de Colosas, Pablo le dice, sean llenos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es ser llenos del Espíritu Santo? Es ser llenos de la palabra de Dios. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Cuando yo escudriño las Escrituras y hago lo que dicen esas Escrituras. Cuando las Escrituras gobiernan mi vida, cuando el consejo de Dios gobierna mis decisiones. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Que la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero por favor, aquí algo importante. Ser llenos del Espíritu Santo, que es ser llenos de la palabra de Dios, no es saberse grandes porciones de la Biblia. No. No es saber o tener grandes conocimientos teológicos. No. Ser llenos del Espíritu Santo o ser llenos de la palabra de Dios es cuando tú esto lo llevas a tu vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que hace vida la palabra de Dios. No es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto haces la Biblia. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso se nota, hermanos míos. Eso se nota, más que por tu lenguaje teológico, más que por tus títulos y tu conocimiento teológico, se nota en tu carácter. Se nota en la forma que tú tienes de proceder,
de hablar. Cuando tú te pareces más a Cristo es que estás siendo lleno del Espíritu Santo, porque estás llevando a tu vida práctica los consejos de Dios. Hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo, siendo llenos de la palabra de Dios. Y esto es notorio, absolutamente notorio en cada una de las personas. Por eso tenemos que ser más similar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Más similar, escudriñando las Escrituras y llevándolas a la vida práctica. Bueno, ¿y cómo se ve un cristiano lleno del Espíritu Santo? Dijimos que Pablo lo dirá en el versículo 19 hacia el 21. Y Pablo, más que tratar situaciones particulares, Pablo está contrastando, en mi opinión, cómo se ve un culto pagano lleno de gente embriagada versus un grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo. Lean conmigo, por favor, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense lo que dice, hermanos, por favor. Hablando salmos. Hablando salmos que eran inspirados por Dios. Hablando himnos que no eran inspirados por Dios, pero que se creaban en base a las Sagradas Escrituras. Y cánticos espirituales. Recuerden que nuestros hermanos de Éfeso no tenían nuestra Biblia. Su teología estaba en los salmos, estaba en los himnos y estaba en los cánticos. Esa era su teología. Por lo tanto, ¿qué es lo que es hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos? Es cuando un grupo de personas se pone a hablar de Dios. Es cuando en su boca está Dios, cuando sus conversaciones aflora el Señor, sus atributos, sus características, su redención, el Cristo. Un grupo lleno del Espíritu Santo es un grupo que habla de Dios, que tiene un lenguaje que exalta a Cristo. Como decía el hermano José, antes yo los veía de lejos, ahora estaba yo preguntando, yo consultando, yo hablando, porque quiero conocer a Cristo, porque quiero hablar de Él, porque es la persona que todos amamos, porque es el anhelo de nuestro corazón. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. No tan solo hablando los atributos de Dios, sus características, sino cantando y alabando. Hermanos, cuando nosotros cantamos y alabamos, nos edificamos nosotros. Dios no se mejora o se desmejora con nuestra alabanza. Nosotros alabamos porque nosotros necesitamos alabar a Dios. Pero hay algo importante, hermanos, aquí. Absolutamente importante. Que cuando tú alabas a Dios, no tan solo te edificas, sino que edificas al hermano. Y yo les confieso algo, hermanos. Que yo aquí, en esta casa, he sido muy bendecido, edificado cuando he visto a más de alguno de ustedes llegar aquí en situaciones muy malas y levantar sus brazos y alabar a Dios. He sido tremendamente edificado, hermano. Cuando te veo a ti, a cada uno de ustedes, a pesar de tu situación, levantar tus brazos y decir, gracias Señor, bendito eres, y cantar alabanzas al Señor, yo he sido edificado. He sido muy edificado, hermanos. Así se ve una congregación llena del Espíritu Santo, cuando a pesar de las circunstancias, vemos a hombres y mujeres alabar a Dios por sus proezas, porque le conocen, porque creen en Él. Y creo que no hay mejor descripción que la que ocurrió en Hechos 25, no lo busquen por favor. Pero Pablo y Silas, después de haber sido azotados, estaban en la cárcel y el versículo 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Amén. Ahí estaba Pablo y Silas en una prisión oscura, lacerados, azotados, adoloridos, pero Pablo y Silas estaban alabando a Dios. Y yo me imagino a Pablo viendo a Silas, cómo levantaba y adoraba a Dios, y cómo Silas veía a Pablo y se edificaban
mutuamente. Era precioso. Es hermoso. Esa es una congregación llena del Espíritu Santo, hermanos míos, que se edifican los unos a los otros. Amén. Seamos llenos del Espíritu Santo y alabemos a nuestro Dios. En el versículo 20, Pablo sigue diciendo: dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Los cristianos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no se quejan, no murmuran, no desconfían de Dios. Los cristianos llenos del Espíritu Santo, porque están llenos del conocimiento de Dios, le agradecen por todo. Y me da mucho que pensar la palabra todo. Le agradecen por lo que ellos creen que es bueno. Gracias, Señor. Gracias por tu sol. Pero también gracias, Señor, por esa lluvia y esas nubes. Gracias, Señor. Porque esa lluvia y esas nubes me hacen conocerte más a ti y me hacen depender más de ti. Gracias, Señor. Ese es el cristiano lleno del Espíritu Santo, que no murmura, que no desconfía y que no se deja caer tan fácilmente debido a sus circunstancias. ¿Por qué? Porque está lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 21, Pablo termina diciendo: y también se ve esto al someterse los unos por los otros. Y como se han dado cuenta que también es una marca de ser lleno del Espíritu Santo, no va a ser parte de esta predicación, porque a partir del versículo 21 Pablo desarrollará el tema del sometimiento los unos por los otros, que será tocado el próximo sermón. Pero ¿qué quiero dejar con ustedes? Hermanos y hermanas, para concluir, estamos llamados a vivir sabiamente, a ser llenos del Espíritu Santo, a que podamos caminar con diligencia, discerniendo la voluntad de Dios, aprovechando cada oportunidad para hacer la voluntad de Dios, redimiendo el tiempo, en una actitud de alabanza a Dios, comunitaria y con un corazón agradecido por todas sus bendiciones. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Así actúa sabiamente la congregación que es llena del Espíritu Santo, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ayúdenme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, doy gracias, Señor, por esta instancia de poder compartir su palabra, Señor. Y doy gracias también por su palabra que trae tanta luz a nuestras vidas, Señor. Yo ruego, Señor, que como yo he sido bendecido al estudiarla y al predicarla, así mis hermanos también puedan ser ellos bendecidos con este llamado que hace usted de vivir sabiamente, con este llamado de aprovechar bien el tiempo, Señor, y ser llenos del Espíritu Santo. Damos gracias por el privilegio de tener su santa palabra escrita, disponible, porque sabemos que hay hermanos que no la tienen, que tienen una cada 20 o cada más, y nosotros tenemos el privilegio de tenerla. Y confesamos el error, Señor, y el pecado de no escudriñarla constantemente y de dejarnos apoyar por nuestras propias decisiones, actuando como los necios, Señor. Ayúdenos, Padre, a escudriñar sus santas escrituras, tener la certeza de su voluntad, discernir su voluntad, Señor, para llevar a una vida práctica todo lo que usted quiere para nosotros, Señor. Le ruego eso, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.